El tema es el siguiente. Pascual del Chopo se excusa de ejercer el cargo como embajador del Ecuador en España. Tema polémico. Pascual del Chopo, quien fue nombrado embajador del Ecuador en España, declinó este martes ejercer ese cargo diplomático. El ex dirigente social cristiano y amigo del presidente Guillermo Lasso tenía previsto viajar en septiembre a Madrid para asumir la embajada, pero se ha excusado apenas días antes de ese desplazamiento. La Cancillería confirmó la decisión de Pascual del Chopo. Comunicamos que hoy, martes 31 de agosto, el gobierno de la República del Ecuador ha recibido la excusa formal del señor Pascual del Chopo para ejercer el cargo de embajador del Ecuador en España, confirmó la Cancillería. El desistimiento de Del Chopo se da en un momento en que unas declaraciones suyas han generado polémica en España. Días atrás dijo que desde la Embajada del Ecuador en España se pagaron contratos a Quinema, cooperativa fundada por el diputado de Podemos, Rafael Mayoral. Podemos es aliado del actual gobierno español. Según Pascual del Chopo, los pagos se dieron supuestamente para asistir a ecuatorianos víctimas del desahucio por falta de pago de la hipoteca. Y esos dichos generaron que el partido Vox en España solicite la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Irene Montero y Rafael Mayoral. Un diario español, en declaraciones atribuidas a Pascual del Chopo, publicó que el presidente Guillermo Lasso supuestamente conoce del tema y suspendió la vigencia de esos convenios que datan de las administraciones anteriores. El embajador de Ecuador en España asegura que el presidente Lasso ha ordenado ocultar los pagos a Quinema, tituló el medio OK Diario. El medio de comunicación reveló que Pascual del Chopo habría constituido una empresa offshore en Panamá a nombre de su esposa Priscila María Ramos el 4 de marzo de este 2021. Dicha empresa, señala OK Diario, estaría dedicada a la consultoría empresarial, comisionista de compañías, operaciones con cuentas bancarias y adquisición y arrendamiento de toda clase de bienes, entre otras cosas. Sobre este tema, en el segmento Pichincha Opina, comenta Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 8 minutos. Yo voy a atar esta nota que ha dado lectura el profe al comentario sobre lo que han sido estos 100 días de gobierno, porque me parece que esto es parte de estos 100 días. Yo lo mencionaba ayer en un tuit de forma bastante irónica y sarcástica, ¿no? Este asunto de Del Chopo. Porque por un lado, yo creo que lo que ha sido como transversal durante todo este periodo de los famosos 100 días, que es tradicionalmente un periodo como de gracia que se le da a todo gobierno que recién se posesiona, como para hacer una suerte de primera evaluación. Y yo creo además que todavía estamos viviendo la luna de miel. Ayer me preguntaban en una entrevista justamente hablando sobre el resumen de los 100 días, que cómo se explica que Lasso, a pesar de todas las cosas que han sucedido, tenga todavía esos altos niveles de aceptación o de aprobación. Y es sencillo, o sea, se posesionó el 24 de mayo, hace 100 días, han transcurrido apenas 3 meses y un poquito más, y todavía está en una luna de miel, ¿no? Eso es, digamos que, común y corriente. Si nos remontamos a lo que sucedía en agosto del 2017, van a ver ustedes que Lenín Moreno tenía, creo que 80% de aceptación, ¿no? Cuando empezó a hablar de los diálogos y del gobierno del diálogo y no sé qué. Cuando les doró la píldora con ese cuento a los que cayeron y se comieron ese cuento, pues puf, 84% me parece que tuvo en la cúspide Moreno. Entonces me parece que esta etapa todavía es la de la famosa luna de miel, ¿no? Más allá de que las encuestas, y yo sí suscribo esa frase cliché que tienen los investigadores y quienes se dedican a ese negocio y a ese trabajo, es una fotografía del momento, y lo que está pasando en este momento es eso. Capaz que esa fotografía en 3 meses cambia, o en 2, o en 6, esa fotografía va a cambiar, ya no van a ser 65%, probablemente puede ser más si es que las cosas le salen bien, o puede ser menos si es que las cosas siguen como están hasta ahora. Pero les decía, me parece que el tema vacunación es el que marca el ritmo de esta administración. ¿Y por qué? Porque la vacunación está marchando relativamente bien. ¿Y por qué yo creo que está marchando relativamente bien? Porque están haciendo lo que tenían que haber hecho.
Que no se requería mayor ciencia, creo que sí. Que lo que tenían que hacer es simplemente destinar recursos para adquirir vacunas, las que estén disponibles, porque ya además se rompió con ese famoso cuento. Recordarán ustedes que yo incluso aquí les decía aquello de ¿cuál es la mejor vacuna? Bueno, la mejor vacuna es la que está disponible, la que en ese momento te pueden poner, porque lo que se necesita es que seas inmune, no importa si la vacuna fue fabricada por los chinos, por los rusos, por los gringos o por los extraterrestres. Lo que necesitas es estar inmunizado. Entonces ya se rompió con ese famoso cuento. ¿Y por qué? Porque yo sí suscribo y vuelvo y repito a lo que nos dijo alguna vez aquí la doctora Inti Cori Quevedo, de que el gobierno de Lenín Moreno lo que hizo con las vacunas fue negocios. Vayan a revisar lo que está pasando, por cierto, con el tema vacunación dentro del juicio político en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión, y ahí van a entender por qué les digo que lo de la vacunación en el gobierno de Lenín Moreno fue negocio. Y fue negocio de unos pocos vivos que eran parte de ese gobierno, y fue negocio también para una o dos farmacéuticas que eran con las que estaban precisamente en conversaciones, que incluso, ustedes recordarán, incluso se fueron a los Estados Unidos, ¿no? Ceballos y Roldán a disque negociar la llegada de las vacunas que nunca llegaron a la final. Entonces, como Moreno además, y esto lo hemos dicho también en varias ocasiones conversando con ustedes, lo hizo tan mal, no importa, el que venga lo iba a hacer mejor. O sea, mejor que Moreno, créanme, lo hacía cualquiera. Y creo que eso es lo que han hecho. Y yo creo que sí hay algo que se debe destacar, porque además aquí en Pichincha lo experimentamos, es la apertura que tuvo el Ministerio de Salud, mientras en el gobierno de Moreno se negaban a aceptar la ayuda de externos. Acá en el Ministerio de Salud, la doctora Garzón tuvo el acierto junto a su equipo de abrir las puertas a todos quienes estaban con la voluntad y la disposición y predispuestos a colaborar. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la prefectura de Pichincha. La prefectura de Pichincha venía diciéndole al gobierno de Moreno: hey, aquí estamos, tenemos 11 centros de salud, tenemos tal cantidad de médicos, de enfermeras, de enfermeros, de médicas, de profesionales de la salud en nuestros centros que pueden apoyarles en la vacunación. Tenemos unidades móviles para ir a los sectores periféricos, para ir a la ruralidad, a vacunar a la mayor cantidad de pichinchanos. Nunca respondieron ninguna carta ni ninguna solicitud para... Además estaban solicitando el poder ayudar, pero nunca respondieron. Por eso digo, creo que una de las cosas que hizo bien el gobierno actual es abrir la posibilidad de que otros también puedan ayudar. Fue la prefectura de Pichincha uno de los organismos de los gobiernos locales que aportó. En este caso lo conocemos muy de cerca. O si ustedes entran al portal digital de Radio Pichincha, pichinchacomunicaciones.com.es, van a encontrarse que una de las noticias es que el Ministerio de Salud con la prefectura en nuestra provincia siguen vacunando, y en buena hora que sea así. Pero también aportaron privados, empresas privadas junto al Ministerio de Salud también dijeron: nosotros podemos ayudar a vacunar. Conozco muy de cerca el caso de un grupo empresarial que tiene no menos de 10 centros comerciales en la ciudad, que vacunaron no solo a su personal, a los trabajadores de los locales comerciales, pero también a quienes ingresaban a diario a los centros comerciales. Entonces hubo una apertura que fue importante para poder vacunar. Importantísimo lo que se hizo a partir de esa predisposición para poder vacunar. Pero hay otros casos adicionales. Incumplimiento de ofertas de campaña, desde el no haber eliminado, por ejemplo, el pago de un impuesto del 2% a los emprendedores, porque todavía no llega a la Asamblea ningún proyecto de ley que signifique una reforma tributaria, y está, digamos, la Asamblea a la espera, y el país entero, no solo la Asamblea, sino el país entero a la espera y con la expectativa de, en materia económica, en materia productiva, en materia laboral, qué es lo que va a hacer y cuál es el camino que va a tomar el gobierno del presidente Lasso para poder reactivarnos. Porque, y esta es una pregunta que nos hacíamos desde hace algunos días atrás, que la planteó la prefecta de Pichincha y que la han planteado algunos de los entrevistados que han pasado por estos micrófonos y han conversado con nosotros, es, bueno, después de la vacunación, ¿qué viene?
con la población inmunizada, ¿qué es lo que va a pasar después? Ya tenemos ciudadanos vacunados, ahora lo que necesitamos es ciudadanos activos, que puedan incorporarse al ámbito laboral. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para poder garantizar precisamente que el motor económico y productivo del país se reactive? Creo que todavía no hay luces sobre eso. Protestaron los arroceros, protestaron los bananeros, han protestado los maestros. Hay cada vez más sectores que van generando reclamos a partir de incumplimientos del gobierno nacional con respecto de lo que fueron sus ofrecimientos en época de campaña. Por eso es que a mí me encanta citar esa frase de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, ¿no? Una cosa es cuando eres, por un lado, analista y crees que todo está mal y crees que tú tienes las soluciones. Otra cosa es cuando eres candidato y empiezas a trabajar en la venta de humo, y otra cosa es cuando eres autoridad y te toca empezar a emitir políticas, a tomar medidas, y resulta que no es tan fácil, no es tan sencillo como cumplir el rol de analista y de crítico y sentarte y decir que todo lo que está haciendo el actual régimen está mal y que yo lo podría hacer mejor. Entonces, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín, indudablemente. Y dentro de todas estas cosas, creo que también se destaca el hecho de que fue el propio gobierno el que se generó este supuesto ambiente de ingobernabilidad, ¿no? Cuando decidió romper primero con su par, que vendría a ser como su par natural, ¿no? Porque fue su aliado durante la campaña. Recordar que en la papeleta llegaron PSC y Creo juntos en alianza, y de pronto esa alianza se disuelve, pero además se disuelve en medio de una conversación entre las bancadas de Creo, PSC y UNES, para poder destrabar la elección de autoridades en la asamblea, una asamblea que llegó también atomizada porque no había una fuerza política que con solo sus arrestos y sus votos y sus curules pueda obtener mayoría suficiente como para poder elegir presidente, vicepresidentes, vocales del CAL y distribuir las famosas comisiones especializadas de la asamblea. Entonces empiezan los diálogos, pero no se llega a un acuerdo entre estos tres partidos políticos, y termina, Creo, en ese momento, junto a César Monge, asambleísta, todavía no era ministro de gobierno y era el operador del gobierno dentro de la asamblea, a conformar una nueva mayoría, pero una mayoría que estaba digamos armada con Pachacutic, con la ID, con Creo y con un poco de independientes, que, como bien lo decía ayer la legisladora Esther Cuesta conversando con nosotros, son esos independientes que atan sus intereses a la coyuntura, ¿no? Y que suelen a ratos cotizar bastante bien cada uno de sus votos. Si no, volteemos la vista a ver lo que pasó en el periodo legislativo anterior, en donde los independientes hicieron su agosto con el famoso reparto de hospitales, de cuotas políticas, de gobernaciones, de puestos en todas las instancias. Estos 100 días también creo que del gobierno han estado empañados por todas estas denuncias de supuestos actos de corrupción, de compra, venta de puestos, de ofrecimiento de puestos y demás, que ha salpicado a la asamblea. Pero ¿por qué creo que empaña el gobierno? Porque muchos de los puestos que se ofrecen en esos chats son puestos que son, digamos, parte de la estructura del ejecutivo, no son puestos que se ofrecen como parte del organigrama de la asamblea. No, se están ofreciendo puestos en la ANT, en no sé qué, por acá, en el Ministerio de Salud, en Educación y no sé cuánto. Entonces, ahí habrá que preguntar cómo es que estos asambleístas de otras bancadas están en capacidad, a través de sus asesores, de poder gestionar y ofrecer puestos públicos en dependencias que están adscritas al Ejecutivo. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Ustedes no van a escuchar a nadie más decir esto. Pocos en realidad somos los que atamos lo uno con lo otro, pero es así. Y lo conversábamos en estos días con Virgilio Hernández, ¿no? Los puestos que se ofrecen son puestos de dependencias que están adscritas al Ejecutivo. Entonces, quiere decir que hay alguien de parte del Ejecutivo que les dijo a estos asambleístas: capaz yo te doy algunas cuotitas para que tú repartas con tu gente. Pues si no, ¿cómo haces tú? Como asambleísta, a ver, yo asambleísta tengo 4 cupos, los 4 que me da la posibilidad de poner gente en mi despacho, pero no tengo más. Y yo como asambleísta además estoy impedido legalmente de gestionar cuotas o de gestionar partidas o de gestionar nada con el Estado. Prohibidos están. Pero
de dónde aparecen esos chats, ¿no?, originados con estos famosos ofrecimientos de cargos en el sector público, concretamente en el Ejecutivo. Creo que eso también termina empañando lo... y llego al tema de Pascual del Chopo. Entonces era la vacunación, que funciona medianamente bien, un gobierno que se fabricó la ingobernabilidad, y esto no lo digo solo yo, lo dijo en este espacio conversando con nosotros días atrás Henry Kronfle, asambleísta social cristiano. El gobierno de Lasso fue el que se provocó y se generó la ingobernabilidad, y ahora un ex embajador, hasta ayer embajador designado en España, que creo que nunca logró sentarse siquiera en el puesto, que terminó dimitiendo porque aparentemente el señor del Chopo poco y nada sabía de diplomacia, ¿no? Entonces lo que hizo, además provocado por periodistas que aparentemente son sus aliados, lo sentaron en un set de televisión y empezó a despotricar y a lanzar lodo con ventilador, que creo que esa también es otra marca adicional de este periodo de 100 días. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tenemos mucha pirotecnia, porque mientras hay cosas de fondo que no se arreglan, que no se solucionan y para las cuales no se han planteado todavía paliativos, como el tema del desempleo, como el tema de la inseguridad, como el tema de los recursos para educación y salud, porque la vacuna, ojo con una cosa, lo de la vacunación es un plan, y es un plan temporal, pero no es una política pública. No sabemos cuál va a ser la política pública en salud, no sabemos cuál va a ser la política pública en materia de seguridad social, son cosas coyunturales. La vacunación es coyuntural, más allá no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, este tema de la decisión de Pascual del Chopo de hacerse a un lado tiene que ver con la improvisación y con parte de un formato y de una forma de gobernar que me parece que es enseguidilla de lo que hizo Moreno, que es empezar a lanzar lodo con ventilador a un periodo que dejó de gobernar hace más de 4 años. Siguen con la misma cantaleta. Yo ayer ponía un tweet que decía solo pirotecnia. ¿Saben por qué? Porque eso es hablar en estos momentos en donde hay cosas más de fondo que yo ya les mencionaba, hablar de que se les va a quitar la seguridad a los expresidentes o ex vicepresidentes que se van al extranjero. El único en este momento que tenía ese beneficio es Lenín Moreno. Entonces quiere decir que solo a él le afecta. Que se va a vender el avión presidencial. ¿Ok? Lo mismo dijo Moreno, ¿se acuerdan? Voy a vender los 2 aviones, voy a vender la flota de vehículos, voy a vender esto, voy a vender lo otro. Finalmente nunca vendió nada. Moreno terminó paseándose por todo el mundo en los aviones presidenciales. Entonces sigue siendo pirotecnia. Y lo que hace Pascual del Chopo es algo parecido a lo que hacían los funcionarios del gobierno de Moreno. Seguir hablando de que en el gobierno de Correa se pagó a tal empresa en España para tal cosa, que el gobierno de Correa, entonces es el mismo relato, el mismo formato. ¿Y qué es lo que hizo esa falta de tino, esa falta de diplomacia del señor del Chopo? Casi provocar un conflicto diplomático entre el gobierno de España, que es un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, y el gobierno de Ecuador, por las impertinencias, por seguir con esa cantaleta, ¿no?, del correísmo, el correísmo. Lo mismo, igualito, ¿sí se dan cuenta? Pero es que es lo mismo. Y ahora tenemos otro adicional, el tema de la señora ministra de gobierno, la señora Alexandra Vela, que ha dicho: para eliminar la violencia en las cárceles y para eliminar el incremento o para reducir el incremento del microtráfico que tanto daño hace a la sociedad, vamos a eliminar la tabla de consumo. Otra vez vuelven. La tabla de consumo es una política de salud pública que se aplicó durante el gobierno de Correa. Volvemos al gobierno de Correa. Pero sí se dan cuenta de lo que les digo, ¿no? La venta de los aviones, ¿por qué? Porque los aviones los compró Correa. Critiquemos la contratación del servicio de una empresa en España que brindaba asesoría jurídica a los migrantes. ¿Por qué? Porque ese contrato era de la época de Correa. Resulta que ese contrato era con una empresa que está vinculada a un partido político que
que además hoy es cogobierno en España, pero ni de eso se dieron cuenta. Y ahora eliminemos la tabla, pero lo de la tabla es un asunto de salud pública, y acá está la señora ministra Vela mezclando papas con peras, ¿no? Porque una cosa es el microtráfico, una cosa es el tráfico de drogas como tal, una cosa son los traficantes, los que se benefician de la venta de la droga, y otra cosa, ministra, son los consumidores, que son las víctimas del tráfico de drogas. Usted no puede pretender criminalizar a los consumidores, a los que hay que atenderles como parte de un programa de salud pública del Estado. O sea, están mezclando, o sea, esto es tan elemental, y yo quiero citarles porque además, digamos, es tan elemental este tema, que esto no tiene que ver, no se puede reducir a una pelea entre correísmo y anticorreísmo. Porque ustedes me van a decir, es que lo de la tabla fue en la época de Correa y de tales. No, estas son cuestiones técnicas que tienen que ser abordadas desde otro tipo de aristas humanas. Henry Cucalón, ex asambleísta social cristiano, ayer en su cuenta de Twitter, a partir de estas declaraciones de la señora Vela, decía: enfoque es hacia la prevención, no la criminalización. El consumo de drogas es problema de salud pública desde 1997. Eliminar umbrales que son de aplicación referencial, como dictaminó la Corte, es un error, pues diferencian al consumidor, que se debe rehabilitar, del traficante, a quien se debe penalizar. El consumidor tiene que ir a un tratamiento para rehabilitarse. El consumidor no puede ir a las cárceles. Esas cárceles, ministra, que su gobierno hoy por hoy no puede administrar porque hay hacinamiento, porque infraestructuras que estaban construidas para recibir a 2.000, a 3.000 privados de libertad, hoy tienen 16.000 privados de libertad, pues. Entonces usted no va a pretender llenar todavía más, no sé, hasta el techo probablemente, esos centros de rehabilitación con consumidores. Si a quien ustedes tienen que perseguir con todos los organismos de seguridad, y ahí sí, con toda la fuerza que tiene el Estado, es a los traficantes, pues. Y adicionalmente a eso, porque si ven que todo lo reducen a una pugna entre correísmo y anticorreísmo, pues que es una locura. Yo no sé cuándo vamos a salir de aquello. Y lo último que atraviesa este tema de estos 100 días es el famoso relato de la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque aparentemente para algunos una asamblea que además va de tumbo en tumbo, que no le encuentra salida a nada y que viven del escándalo. Ya pasamos del juicio a Cel y ahora vamos del juicio a Carrión, y ya veremos después a quién quieren enjuiciar, y que no fiscalizan a Moreno, como les decía el día de ayer. Ahora se habla de disolver la asamblea, y ayer la ministra Vela, entre una de las tantas cosas que dijo, aparte de esta de eliminar la tabla de consumo, estaba el de les vamos a dar hasta diciembre a la asamblea para ver qué hacen, ¿no? Pero bueno, han enviado ustedes como ejecutivo 2 proyectos de ley. Uno, para reformar la ley de comunicación, que era abiertamente y claramente un compromiso de campaña de su presidente, ministra Vela, con los grandes medios de comunicación, para desmontar lo que quedaba de la ley de comunicación. Y lo otro es la ley de educación superior. Pero ni plan de desarrollo, ni reforma tributaria, ni reforma económica, ni nada que tiene que ver con lo laboral ni con lo productivo. Entonces, la asamblea también está a la espera, y el país obviamente también está a la espera de los proyectos que ustedes envíen al Parlamento, para ver además qué rumbo toma el país, no solo qué rumbo toma el gobierno nacional. 7 de la mañana con 30 minutos, nosotros vamos cerrando el espacio del comentario. Le agradecemos como siempre, profe, le mandamos un abrazo y nos volvemos a encontrar mañana.